vamos a hacer un balance de todos modos de lo que ha significado este año de racionamiento, que como lo mencionó el señor alcalde, a partir del restablecimiento del turno 9, que se dará mañana a las 8 de la mañana, ya no volvemos a implementar la medida de restricción. Cerramos el racionamiento con 34 ciclos de restricción efectivos en los 9 turnos en los que dividimos la ciudad. El consumo de agua antes de iniciar la restricción estaba más o menos en unos 17,72 metros cúbicos por segundo. El consumo estimado para este año 2025 está por encima de los 18 metros cúbicos por segundo sin racionamiento, pero durante lo que arrancó, desde que arrancó el racionamiento, es decir, este año completo de restricción, el consumo ha estado en promedio en 16,24 metros cúbicos por segundo, es decir, cerca de 1,8 metros cúbicos por debajo de lo que sería el consumo sin restricción. Y esta cifra es importante porque a pesar de que levantemos las medidas, tenemos que hacer y reiterar el llamado a la ciudadanía a no perder los buenos hábitos de consumo que aprendimos durante este año, que fue un año difícil, que fue un año con muchos retos, pero que también creo que lo importante es mantener ese buen comportamiento. Estos son por encima de 46 millones de metros cúbicos ahorrados entre todos los bogotanos con la reducción obligatoria por la restricción, pero también por el cambio de comportamiento de los usuarios. Y esto es el equivalente casi que a 19.000 piscinas olímpicas. Estos datos están ayer, con los datos de consumo del día de hoy podemos estar llegando a las 19.000 piscinas olímpicas ahorradas. Estos datos sí están frescos, 6 de la mañana, el total almacenado en el embalse de Chuza son casi 80 millones de metros cúbicos. Esto en abril, solamente en los 11 días que van, o 10 días que van corridos del mes de abril, logramos tener 10 millones y medio de metros cúbicos de afluencias en el embalse de Chuza, y esta fue una de las razones que nos llevó con este seguimiento que en los últimos días hemos monitoreado más intensamente, a poder anunciar que con el cierre del ciclo 34 podemos levantar la medida de restricción. Y es porque lo veremos más adelante gráficamente, pero recuerden que cuando anunciamos la medida hace un año, uno de los objetivos era lograr tener agua para terminar el 24 y llegar con agua suficiente para el inicio del año hidrológico 2025. Y para poder tener esa tranquilidad de levantar es porque tenemos agua suficiente para el 25 y llegar al inicio del año hidrológico de 26. Y esto se nos da la tranquilidad si tenemos un promedio de afluencias para los meses que vienen, es decir, de abril a marzo del 26, por encima del 80% del histórico. En este momento, con esas afluencias del mes de abril, estamos llegando al 88% del histórico, y por eso es la segunda razón para poder tomar esta decisión de, con el cierre del ciclo 34, avanzar en el levantamiento de la medida. Poco más de información. Hoy tenemos más o menos 118 millones de metros cúbicos con respecto al 11 de abril de 2024. Es decir, muchísima más agua de la que teníamos el año pasado. En porcentajes lo vemos en las barritas. El año pasado el sistema Chingaza estaba en 16,52. Hoy amanecimos con el 40,8% de llenado. Entonces, esa diferencia nos da esa tranquilidad de que efectivamente iniciamos el año mejor. Lo hemos venido a lo largo de este primer trimestre que cerró anunciándolo con el señor alcalde, que las condiciones hidrometeorológicas han estado mucho mejor, y eso se refleja en que efectivamente tenemos más agua y que tenemos 9 millones de metros cúbicos por encima de la curva de operación del sistema. Estas son las afluencias. Aquí viene otra de las razones por las que efectivamente se confirma por parte de los datos y de la comparación de los datos desde el equipo de abastecimiento de la empresa. Los meses de enero, febrero y marzo, que son los últimos que están a la derecha de la gráfica, vemos como la barra roja, que son las afluencias reales, han estado en todos los meses por encima de la barra azul, que es las afluencias históricas para ese mes. Lo hemos dicho y lo he dicho yo en muchos escenarios, enero, febrero y marzo son los meses secos. Si miran, las barras azules son las barras más bajas de los 12 meses del año. Y efectivamente en todos estos meses hemos tenido más
de lo que históricamente sucede y esto también es otra de las razones que nos lleva a evidenciar que se viene consolidando pues ese cambio hidrometeorológico en el sistema, porque es una condición muy distinta a la que sufrimos el año pasado. Este trimestre, como se los mencionaba, ya para ponerle números, superó en 23% el promedio de lluvias histórico del sistema Chingaza. Resultado que va en la dirección que esperábamos y que efectivamente nos alejaba cada vez más de la posibilidad de tener que extender o de mantener la restricción, y de ahí las decisiones que tomamos. Las últimas dos razones que son contundentes esta es la curva guía que hace unos meses de hecho empezamos a publicar en redes del sistema completo. La curva azul es la suma del sistema del embalse de Chuza y del embalse de San Rafael. La curva amarilla es la situación que vivimos 23, 24, 24, 25. Si se dan cuenta, estuvimos por debajo todo el tiempo. La línea roja es lo que denominamos en su momento el día cero, que era de que llegara a ese 36% de llenado del sistema, debíamos endurecer las medidas. Y la lineecita negra es lo que hemos vivido desde que iniciamos el periodo de restricción hace un año y cómo hace más o menos una semana cruzamos esa línea óptima de operación del sistema, lo que nos da esa tranquilidad de tener 9 millones de metros cúbicos por encima de ese nivel óptimo de operación. Y finalmente, para terminar de sustentar las razones para estar tranquilos con el levantamiento de la medida, tenemos los escenarios en los que se proyecta cómo será el comportamiento de nuestros sistema de almacenamiento, en particular del embalse de Chuza, una vez levantemos la medida y si tenemos como mínimo, como se los mencioné ahora, el 80% de afluencias en los meses que siguen, llegaremos al inicio del año hidrológico 2026 por encima de la curva guía. Es decir, tenemos la tranquilidad que levantando la restricción el día de hoy, a partir de mañana, y con una proyección de lluvias y de afluencias en el sistema Chingaza que esté por encima del 80% en los meses que quedan hasta el nuevo año hidrológico, vamos a llegar con una situación normal y que nos permita tener la tranquilidad, sobre todo, de garantizar el abastecimiento con la calidad de siempre para todos los bogotanos y los 12 municipios de la Sabana. Acá recordar además que estamos en una condición de operación totalmente diferente que nunca había tenido la empresa y es un Tibitoc fortalecido, un Tibitoc a punto ya de terminar su obra de optimización y con una garantía de agua potable de hasta 10,5 metros cúbicos por segundo, un Tibitoc que va, como lo ha hecho este año pasado, a hacer el respaldo de abastecimiento de la ciudad, pero ya de una manera permanente y garantizando la calidad. Y por el otro lado, pues permítanme insistir en la necesidad de fortalecer ese cambio en nuestro comportamiento con el agua. Ahora entramos a Semana Santa, va a haber mucha gente que viaja, las recomendaciones de garantizar que se cierran todas las llaves y se va, de no dejar puntos abiertos que puedan generar fugas, pero que al regreso de Semana Santa y los que se quedan, no se les olvide que este cambio del comportamiento y este cambio de nuestra relación con el agua tiene que ser permanente. Ya no hay restricción impuesta, pero hay restricción que cada uno debe garantizar que sigue acogiendo, pues no solamente para cuidar el bolsillo, como muy seguramente en muchos hogares sucedió, sino para cuidar el agua y cuidar el medio ambiente, como lo hemos venido promoviendo desde hace un año. ¿Qué acciones entonces estamos haciendo para garantizar la seguridad hídrica? Esto es muy importante porque es bueno que bien, esta fue la medida coyuntural y esta fue la medida que tomamos y que vimos que dio contundentes resultados y que gracias a la restricción y al cambio de comportamiento tenemos más de 118 millones de metros cúbicos de agua con respecto al año pasado, y esas acciones son en varios frentes. Ya en este mismo escenario hemos anunciado varios de ellos. Uno es las acciones contundentes que ha venido alentando la empresa frente al robo de agua, frente a la defraudación de fluidos, las conexiones ilegales, la alteración de los equipos de medida.
En 2024 y lo que va del 2025 llevamos más de 2.300 operativos contra la defraudación de fluidos. Esos son más de 2.600.000 metros cúbicos recuperados de agua, que son cerca de 16.700 millones de pesos. En varias localidades, esto no ha sido solamente focalizado en toda la ciudad, con el apoyo contundente de la Policía del Agua y también un agradecimiento a la ciudadanía que ha denunciado estos casos y que se ha preocupado por obviamente contarnos y estar muy atentos, no solamente contra el desperdicio, sino también contra el robo que le hacen a la ciudad. Estamos trabajando desde octubre del año pasado con una mesa de cooperantes internacionales que se han basado no solamente en traer colaboración de expertos internacionales que han acompañado crisis incluso peores que la nuestra en otras latitudes, pero también que se han apoyado con base en expertos nacionales, que han contratado academia y expertos que hacen parte de Colombia, que conocen las realidades del sistema de Bogotá. En 6 frentes de trabajo, pues la modelación del sistema hídrico en consideraciones de cambio climático. Esto nos permitirá tener la información suficiente para tomar las decisiones e iniciar las acciones adecuadas en cuanto a la ampliación del sistema Chingaza, en cuanto a la dedicación del abastecimiento probablemente desde Tomine a Tibitoc y hacer aún más redundante y más resiliente el sistema norte de abastecimiento para la ciudad de Bogotá y, por qué no, para la exploración en el mediano plazo de la ampliación del sistema sur en el páramo del Sumapaz. El estudio de aguas subterráneas, ya tenemos los términos de referencia que nos permiten pasar a la siguiente fase, ya sabemos cuál es la información que hay en este momento, qué es lo adicional que se requiere estudiar. Ya sabemos que es un estudio que puede demorarse más o menos entre 1 año y medio y 2 años en ejecutarse, que puede costar por encima de los 1,4 millones de dólares. Estamos en esa gestión con los otros cooperantes internacionales que manifestaron su intención de apoyar a la ciudad en este estudio, y esto va a ser fundamental para poder de una vez saber a ciencia cierta si en la ciudad sabemos que hay agua subterránea, pero cuál es su calidad y cuál es esa capacidad del acuífero para convertirse realmente en una fuente adicional de abastecimiento. Hemos venido trabajando hace 1 año en el modelo de reuso de agua residual tratada, hemos tenido ayuda como en la estructuración del modelo, hicimos todo un proceso con las autoridades ambientales para lograr identificar quién era la competente para entregarnos esa concesión. Ya hace más o menos 1 mes y medio radicamos la solicitud de la concesión ante la CAR, estamos esperando obviamente su respuesta para poder dar inicio a ese piloto. Esto es algo muy importante porque sería la primera vez en Colombia que una empresa de servicios públicos domiciliarios hace uso de agua residual tratada de excelente calidad para actividades que no requieren el uso de agua potable. Entonces aquí no solamente acompañamos y ayudamos y fortalecemos nuestra seguridad hídrica, sino que damos un paso importante para que esto se convierta también en un precedente para el manejo de aguas residuales tratadas en el país. Con el plan maestro de pérdidas, además de la gestión que estamos haciendo y como les acabamos de mostrar día a día, con golpes contundentes frente al robo de agua, tenemos un trabajo con la Universidad de los Andes que en unos aproximadamente 6 meses nos entrega ya el plan maestro de pérdidas, que es como esa hoja de ruta de todas las acciones adicionales, más que solamente operativos, debemos implementar para reducir de una manera importante esas pérdidas en la ciudad. Y finalmente, 2 puntos que son fundamentales, sobre todo para el futuro de la seguridad hídrica. Por un lado, el protocolo de actuación de sequías. No podemos volver a tener una situación como la que experimentamos y que, si bien teníamos un plan de emergencias, pues nunca se nos había materializado el riesgo más complejo, y era que estuviéramos a puertas de un desabastecimiento por sequía en la fuente principal. Esto es algo que va a ser como ese libro blanco de acciones que a futuro cualquier administración, porque seguramente con el cambio climático se vendrán nuevamente situaciones en las que deban tomarse decisiones operativas, pero que en ese libro blanco estemos ya con la experiencia que obtuvimos en este año, entre todos, no solamente nosotros, sino también los ciudadanos, podamos actuar de una manera que nos permita no tener que llegar como ciudad a volver a enfrentar un racionamiento.
Finalmente, un estudio de gobernanza del agua en el cual es sentar a todos los actores, y aquí no estamos hablando solamente de los actores públicos y privados corporativos, sino de la sociedad civil, la academia, las corporaciones autónomas, obviamente el gobierno nacional, distrital y regional, con el fin de establecer debe ser esa gobernanza del recurso hídrico, teniendo en cuenta que Bogotá no solamente abastece Bogotá, sino a la Sabana, y que también toma agua de otras cuencas hidrográficas. Entonces, este es el balance, estas son las acciones hacia adelante, y por mi parte, señor alcalde, darle las gracias a usted por el apoyo durante este año, no solamente a mí, sino a todo el equipo de la empresa, en confiar en la información que permanentemente le suministramos a usted y a la ciudad, con la seguridad de que estábamos tomando las decisiones correctas, y que a pesar de nunca haber enfrentado como empresa una situación de esta magnitud, logramos sacarla adelante. Entonces, muchísimas gracias.